¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Por favor, estoy muy bien, Mauro. Muchas gracias por preguntarme y muchas gracias por invitarme a participar en esta llamada. Perfecto. Gabriela, ¿nos puedes comentar cuál es el tamaño del programa económico de tu bloque? Esto sería total recaudación versus gasto fiscal esperado. Considerando que, por un lado, Chile tiene una tasa de impuesto corporativo que es más alta al promedio de los países de la OCDE y que adicionalmente gran parte de los trabajadores en Chile no están afectos a impuesto a la renta. En este sentido, ¿cómo piensan ustedes financiar este programa sin afectar el potencial de crecimiento, la economía de los hogares o la certidumbre necesaria para los empresarios y emprendedores? Bueno, voy a ir por partes. La primera pregunta que era cuál era el tamaño del programa nuestro. En realidad, el programa nuestro de ayuda social y de transferencias directas, estimamos que básicamente va a implicar un gasto anual permanente alrededor del 3% del PIB, lo que en dólares estamos hablando de unos 7.500 millones de dólares, dado que cada punto del PIB son más o menos 3.000 millones de dólares. Y bueno, básicamente nuestra propuesta es financiar aumentos, estos aumentos en los gastos sociales que van a ser permanentes, con un aumento gradual en los ingresos permanentes. No estamos pensando en aumentar la carga tributaria per se. Para nosotros los impuestos no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para lograr ciertos fines, pero sí pensamos que parte de estos ingresos como fuente de financiamiento van a venir de retomar el crecimiento económico de tendencia, que además pensamos mejorar, va a venir por el lado de la mayor eficiencia del gasto público. Vamos a eliminar exenciones que hoy en día no se justifican. Vamos a reducir la evasión. Hoy en día hay mediciones de CEPAL que hablan de una evasión en Chile de un 4,7% versus lo que se va en la OCDE, que está cerca de un 3,1%, o sea que hay una brecha de 1,6% puntos del PIB, quizás podría llegar a ser un poco más. Vamos a imponer tributos para evitar o para agravar las externalidades negativas. No por la tributación per se, digamos, sino para desincentivar cierto tipo de actividades o gravarlas. Y bueno, y básicamente en el corto plazo, si es necesario, también podemos recurrir a deuda pública o a utilizar fondos soberanos, dado que en el fondo el país ahorró para momentos en los cuales se necesitara esta fuente de financiamiento. Ok. Este año cumpliremos 10 periodos consecutivos de déficit fiscal efectivo. Con esto, el endeudamiento del gobierno central, si bien menor a los países comparables, ya sea latinoamericano u OCDE, sigue aumentando sin señales de estabilización en el corto plazo. ¿Cuál es la opinión del comando al respecto? ¿Cuál es el nivel óptimo de deuda que proponen alcanzar al término de un potencial mandato? ¿Y cómo se compatibiliza esto con la batería de derechos sociales que se espera contenga la eventual nueva constitución? Bueno, voy a responderte de atrás para adelante, Mauro. La primera es que más allá de la batería de derechos sociales de la nueva constitución, digamos que primero se tiene que redactar, después se tiene que plebiscitar y después se tiene que aprobar. Lo que sí nos damos cuenta y lo que sí motivó gran parte y es la gran preocupación, digamos, que hay hoy en día en el país, es la desigualdad. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto dentro de nuestro comando como política económica, en realidad es hacer 4 grandes transferencias directas con el objetivo en mente de no de recaudar, sino de disminuir la desigualdad. Porque básicamente, ¿por qué elegimos las transferencias directas como mecanismo para la reducción de la desigualdad? Porque empíricamente es lo que ha demostrado ser lo más eficiente. El crecimiento económico ha permitido reducir la pobreza notoriamente y notablemente en Chile, pero no es suficiente para reducir la desigualdad. Y por eso elegimos estas transferencias. Y estas 4 transferencias nos van a permitir mejorar en términos del índice de Gini y de la concentración y pasar al lugar con otros países de la región, como puede ser, por ejemplo, Uruguay, en términos de la situación en la cual quedemos de desigualdad, que es mucho mejor que la que tenemos hoy en día. Entonces, básicamente, ¿cómo pensamos hacernos cargo de las demandas sociales? La respuesta viene por el lado de las transferencias directas que hemos delineado en el programa.
Por el lado del endeudamiento y de la deuda pública, es cierto que el crecimiento de la deuda pública ha sido muy importante, pero en realidad la situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia ha meritado gran parte de ese mayor déficit y de ese mayor gasto público, en parte también para tratar de contribuir o para compensar la falta de movilidad que se impuso a gran parte de la población durante muchos meses. Es cierto que hoy en día debiéramos tender a tener medidas lo más focalizadas posibles, digamos, dado que el país se está recuperando y que son muchas menos, quizás es muy poco el porcentaje de la población que está sujeto a cuarentenas, pero la pandemia aún no termina, entonces la explicación de este crecimiento del déficit fiscal la encontramos en gran medida en el tema de la pandemia. Nosotros pensamos, para responderte el tema de la deuda pública, nosotros creemos que niveles cercanos al 50% de deuda pública sobre el PIB podría ser un nivel en el cual se estabilice. Es claro que nosotros tenemos que pensar en que hacia adelante el gasto público no puede ser lo expansivo que ha sido este año, y en la medida en que el gasto público no sea lo expansivo que es, también se reduce la necesidad de alza de tasa para controlar la inflación. Entonces, nosotros básicamente creemos que el gasto público tendría y podría estabilizarse en torno al 50% del PIB, y eso nos deja bastante tranquilo. Igual es importante tener en cuenta que para asegurar la sostenibilidad de la deuda es importante volver a mostrar tasas de crecimiento a nivel país interesantes. Gabriela, pasando al sistema de pensiones. ¿Cuál es la propuesta del comando respecto al sistema de seguridad social que eventualmente ustedes impondrían, si es que lo quieren cambiar? ¿Cuál sería el rol de las actuales AFPs en este y cómo proponen solucionar la merma de casi 50.000 millones de dólares a la fecha que se ha producido con los tres retiros de la AFP? Eh, bueno, yo creo que básicamente si nosotros pensamos en nuestro programa de pensiones, se estructura en base hacia avanzar a una pensión básica universal, que nosotros hemos denominado la PBU. Eso por un lado. Por otro lado, como segunda medida, fortalecer el sistema de ahorro previsional. Es claro, digamos, que tiene que haber un aumento en las cotizaciones que vayan a una cuenta de ahorro individual. Ese aumento de la cotización individual nosotros lo estamos cifrando en torno al 6%, y es súper importante en este sentido hacer hincapié en el derecho a la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros. O sea que por un lado tenemos avanzar hacia la pensión básica universal. El segundo punto es el fortalecimiento del sistema de ahorro previsional. Y en el fondo nosotros también estamos planteando en cuanto al sistema, en cuanto a la AFP como administradora de los ahorros, que sea un actor más y que los individuos tengan, y los cotizantes o los aportantes tengan el derecho a elegir quién quiere que administre o que haga crecer sus fondos para la pensión, si quieren que sea una AFP, si quiere que sea un organismo estatal, o sea, que haya mayor libertad dentro en lo que se refiere a la opción sobre cuál va a ser el tipo de organización que administre los ahorros para la pensión. Eso por un lado. Y después lo otro que estamos pensando es en instaurar ciertos seguros que de alguna forma sea un seguro, por ejemplo, colectivo de longevidad, o sea, que son como medidas adicionales, ¿no? ¿Verdad? Que haya un consejo de un fondo de pensiones para cada administradora y que en el fondo los miembros de este consejo actúen como representación y en representación de los afiliados, como forma de ir mejorando la gobernanza del sistema. Pero básicamente nosotros seguimos en la línea en que es necesario aumentar la cotización. Y por otro lado, digo, vamos a tener el pilar solidario de parte del Estado por el lado de la pensión básica universal, que va a mejorar la situación para muchos. El tema del daño que se ha hecho con estos tres retiros que se han aprobado, lo estamos viendo hoy en día en lo que fue el alza de tasas, y básicamente tenemos 5 millones de personas que han quedado sin ahorros en sus cuentas y que van a tener que recurrir a una pensión básica universal porque no tienen hoy en día ahorros para solventar su vejez. Gabriela, finalmente considerando que el PIB per cápita y la productividad están planas desde prácticamente el año 2011,
y que adicionalmente la productividad en Chile es de la más baja en relación a los países de la OCDE. ¿Cuáles son las reformas claves que Chile necesita y ustedes proponen para retomar esta senda de crecimiento? ¿Cómo piensan ejecutarla, considerando principalmente la eventual atomización, que ya la estamos viendo, de las fuerzas del Congreso y su consecuente falta de mayoría de bloque para poder aprobarlas? En realidad, digo, si tú me preguntás a mí, si bien tenemos una dispersión en el Congreso, existe un consenso de que en materia de productividad es una materia en la cual como país estamos al debe hace mucho tiempo, ¿ya? Y básicamente nosotros tenemos que trabajar para tener una tasa de crecimiento a largo plazo mejor que lo que está mostrando el Banco Central en sus proyecciones, sin duda. Como tú mismo decías, es un tema con el cual estamos al debe hace mucho tiempo. Yo te diría que en el fondo, en línea con mejorar la desigualdad, nosotros tenemos una materia en la cual estamos al debe, que es mejorar los niveles de productividad. Yo creo que ahí y nosotros pensamos que hay que avanzar en varios frentes. Uno de esos frentes es la educación. Tenemos un tema en educación no menor, sobre todo en la educación en etapas más tempranas. Lamentablemente nos hemos enfocado demasiado en lo que es aumentar la cobertura de la educación o el financiamiento de la educación universitaria y no en la calidad de la educación, y estamos al debe en eso. Por eso estamos elaborando propuestas súper interesantes para cubrir este déficit, sobre todo en etapas más tempranas. Igual, además, digamos, igual estamos trabajando en mecanismos de financiamiento para la educación superior y de posgrado, ¿no? Pero más allá de la educación, necesitamos fomentar el emprendimiento, sin duda, y también por eso tenemos ciertas medidas súper interesantes e iniciativas en este tema, que nos permitan además, entre otras cosas, mejorar la situación en lo inmediato a través de planes de digitalización de muchas pymes o de muchos emprendimientos que si no se ven negativamente afectados por esta recuperación en forma de acá que estamos viviendo después de la pandemia del coronavirus. Y en el último lugar, te diría que la clave para mejorar el crecimiento de largo plazo es generar empleos de buena calidad. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que el no tener acceso a una buena educación de alguna forma sigue perpetuando el círculo en el cual hay ciertas personas que lamentablemente no tienen acceso a trabajos mejor remunerados por la falta de educación o de entrenamiento para desarrollar estas actividades. Y de alguna forma eso perpetúa las desigualdades. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con tu diagnóstico, que estamos al debe en materia de productividad. Tenemos una agenda que estamos desarrollando para ver cómo mejoramos en este aspecto que hace tantos años que estamos al debe, pero sí seguimos pensando que lo clave va a ser mejorar en educación, apoyar el emprendimiento y generar empleos de calidad. Gabriela, nuevamente, muchas gracias por la disposición y el tiempo. Estamos en contacto. Cuídate. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes.